Las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes ya 21 de octubre y el día viene mirando al cielo. Aviso amarillo en todo el Cantábrico. Lluvia que se va a extender por Castilla y León, temperaturas a la baja. El día viene, bueno, con más fresquito y viene muy cargadito en lo que es actualidad. Aquí en clave doméstica, enésima marcha atrás del gobierno, ahora con los autónomos. Bocanada de aire fresco para los autónomos. Se detiene de momento la subida de sus cuotas, al menos para los que menos ingresos registran. Hoy hablaremos con Lorenzo Amor, enseguida, en unos minutos, que es el presidente de ATA, la Federación de Trabajadores Autónomos. En clave internacional, el plan de paz para Gaza, que parece cada vez más frágil. Jamás ha entregado un último cuerpo, pero faltan aún 15 más por entregar. Son horas de máxima tensión en la zona, siguen los bombardeos, la ayuda humanitaria llega con cuentagotas y Trump insiste en que si Hamás no cumple el acuerdo de tregua, Hamás será erradicado. El presidente de Estados Unidos está mirando a Gaza, pero está mirando también a China, porque ha confirmado su viaje al país asiático, al gigante asiático, a principios del año 2026, y ha destacado la buena relación comercial que existe entre Washington y Pekín. Me han invitado a ir a China y lo haré a principios del año que viene, más o menos, pero creo que tenemos una muy buena relación con China. Antes de ese viaje a China, el presidente de Estados Unidos se va a ver con Xi Jinping a finales de este mes. Será entonces cuando las dos economías más grandes del mundo visiten Corea del Sur para una cumbre Asia-Pacífico. En medio de esta disputa comercial con China, Trump ha cerrado un acuerdo con Australia sobre minerales críticos y tierras raras para reducir su dependencia de Pekín. El texto recoge que ambos países adoptarán medidas para proporcionar al menos $1.000 millones a proyectos en ambos países en un plazo de 6 meses. Estamos hablando de minerales críticos y tierras raras y vamos a firmar un acuerdo que se ha negociado durante un periodo de 4 o 5 meses y ha sido un momento tan oportuno que lo hemos conseguido justo a tiempo para la visita. Colaboramos mucho en materia de tierras raras, minerales críticos y muchas otras cosas y hemos tenido una relación muy buena. Llevamos bastante tiempo trabajando en ello. Precisamente hoy el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, se reúne con el ministro de Comercio chino para abordar los controles impuestos por Pekín a la exportación de chips hacia la Unión Europea y las restricciones a las exportaciones de tierras raras. Los mercados en tono positivo en un escenario donde parece que se relajan las tensiones entre Estados Unidos y China, y los operadores pues muy al tanto de la gran cantidad de resultados empresariales que se van a conocer en las próximas horas y también de las expectativas de recortes de tipos de interés. Todo en una mañana donde el Nikkei está marcando nuevos máximos. Eva Villanueva con ya nueva primera ministra. Y eso que se ha relajado en esta jornada intensa de votación en la Cámara Baja y después en la Cámara Alta nipona. Como decías, el mercado se fotografía con lo que está siendo un futuro ya, el premercado americano, que parece tomarse un respiro en Estados Unidos después de las alzas en la jornada de ayer, mientras se prepara, como decías, para esa cascada de resultados para datos de inflación a finales de semana y las apuestas claras de expectativas de recortes de tipos de interés la semana próxima, todo bajo el paraguas de esas menores tensiones comerciales, esas expectativas que animan a los inversores, que el S&P 500 ayer subía hacia esos 6.735 puntos y en una jornada donde la tecnología volvía a cobrar la palabra, donde Apple volvía a situarse con nuevos máximos tras disparar esas ventas y tras recibir una mejora de recomendación. En este escenario, el rendimiento del Treasury a 10 años, el bono americano a 10 años, ha caído esta madrugada por debajo del 4%
en la rentabilidad y viendo lo que está por venir, los futuros europeos también anticipan una apertura alcista, extendiendo las alzas de ayer cuando se apoyaban en el sector defensa. Veíamos subidas en ThyssenKrupp. Lo que vemos en página de futuros esta mañana es a un DAX que lo que a esta hora cambia de giro, retrocede un 0,11%, avanza el CAC 40 parisino, sin embargo, y está flaqueando de nuevo el Eurostoxx 50 en movimientos que son inmediatos. En Asia, como decíamos, hemos visto a un índice Nikkei alcanzar máximos históricos esta mañana, en la que hemos visto cómo se ha elegido como primera ministra a la candidata del partido gobernante, Sanae Takaichi, y en un escenario donde hemos visto al Nikkei tocar esos 49.300 puntos y relajarse tras haberse anotado subidas del 1,5% esta madrugada. El rendimiento de referencia del bono japonés a 10 años ha caído hasta el 1,66% y el yen también se ha visto debilitado. En cuanto a la cesta de las principales divisas, el índice dólar se ha mantenido prácticamente sin cambios en 98,73. Es importante ver lo que pasa en torno al oro, ese activo refugio. Vemos esta mañana cómo la onza retrocede hasta los $4.340 después de haber visto como ayer se anotaba un 3%, y vemos al mercado del petróleo, donde el petróleo Brent está a esta hora en torno a los $61 y el West Texas $57,60. Mencionabas la evolución del 10 años en Estados Unidos, está en el 3,98%. Ojo, porque el 2 años está en el 3,46%. Aplanamiento de la curva que indica, según algunos analistas, pues que la recesión en Estados Unidos podría estar cerca y, por lo tanto, le daría alas a la Reserva Federal de Estados Unidos para bajar tipos de interés. Muy interesante ver también cómo se comporta el mercado de la renta fija en Japón ante esa nueva primera ministra. El 2 años está en el 0,93% y el 10 años nipón está en el 1,65%. Pendientes también de las empresas, de las cotizadas, porque comienza el aluvión de resultados. En Estados Unidos, atentos a Netflix, Coca-Cola y General Motors. En Europa, varios nombres propios, entre ellos L'Oréal. Roberto Sol. L'Oréal y Enagas, que acabamos de conocer que presenta cuentas, alcanza un beneficio después de impuestos de 262 millones de euros en estos primeros 9 meses del año. Seguiremos ampliando esa información según transcurra la mañana. Los analistas esperan ingresos de más de 11.000 millones de dólares para Netflix, lo que supondría un aumento del 17%. Además, también prevén que el beneficio neto aumente un 27% hasta los 3.000 millones. El servicio de streaming asegura la fortaleza de estos resultados en el aumento de los planes con publicidad y en el estreno de nuevas temporadas de series franquicia como Miércoles o Stranger Things. Sobre Coca-Cola, el mercado espera un beneficio por acción de $0,78, un centavo más que en el trimestre anterior, y unas ventas que superen los 12.000 millones. General Motors, por su parte, anunció un dividendo trimestral de 15 centavos y volverá a poner el foco en los aranceles y en la competencia china. A la serie de frutos, asesora del fondo Alaja Inversiones sobre los resultados de esta semana. Los beneficios empresariales sí que se espera que crezcan, sobre todo al otro lado del Atlántico, ¿no? En Estados Unidos se espera crecimiento de doble dígito en los beneficios empresariales, no así en Europa, que se espera el dígito alto, ¿no? Con lo cual, bueno, pues buenas perspectivas se tienen para los resultados empresariales de esta temporada. Les contábamos las cuentas de Nagas al principio. También sabemos que ese beneficio recurrente alcanza los 206 millones y que el EBITDA se sitúa en 505 y avanza hacia los 670 millones previstos. También en Francia la atención se dirige a la publicación de cuentas de L'Oréal, cuyas acciones subieron ayer más de un punto después de llegar a un acuerdo para hacerse con el negocio de belleza de Kering por 4.000 millones de euros, donde además creará una empresa conjunta con la compañía dirigida por Luca de Meo. Banco Santander patrocina este espacio.
Amazon Web Services confirma que sus operaciones vuelven a la normalidad. Rubén Gil, adelante. La mayor plataforma de infraestructuras en la nube del mundo registraba este lunes una caída afectando durante varias horas a páginas web y plataformas como Prime Video, Snapchat o Canva, compañías de inteligencia artificial, también a los pagos con tarjeta y a videojuegos como Roblox o Fortnite. Amazon ha confirmado esta madrugada que su división de nube, Amazon Web Services, ya ha restablecido el servicio tras largas interrupciones en su región de centros de datos en Virginia y que todos sus servicios han vuelto a operar con normalidad. El asesor económico de la Casa Blanca cree que el cierre del gobierno en Estados Unidos podría terminar esta semana. En una entrevista en la CNBC, Kevin Hassett se mostraba confiado en que ese cierre se pudiera levantar en los próximos días, aunque advierte de que la administración Trump podría imponer medidas más fuertes para obligar a los demócratas a llegar a un acuerdo. Existe la posibilidad de que esta semana las cosas se resuelvan y muy rápidamente los demócratas moderados avancen y nos consigan un gobierno abierto, momento en el que podríamos negociar cualquier política que quieran negociar con el orden habitual. Creo que el cierre de Schumer probablemente terminará en algún momento de esta semana, pero puedo decirles que, si no es así, podríamos tomar medidas más contundentes para sentarnos a la mesa. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, recibe hoy al vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Vance viaja para supervisar el acuerdo de alto el fuego impulsado por Estados Unidos, que está en vigor desde el pasado 10 de octubre y que está en riesgo tras los ataques de los últimos días y acusarse a ambas partes de no cumplir lo pactado. Ayer vimos a Hamas violar descaradamente el acuerdo de alto al fuego. Para nuestro gran pesar, 2 combatientes cayeron durante el alto al fuego, el sargento primero Itai Yubetz, de bendita memoria, y el mayor Yaniv Gola, de bendita memoria. Hamas sintió de inmediato el peso de nuestro brazo. Lo atacamos con 153 toneladas de bombas. 153 toneladas de bombas. Mientras tanto, Donald Trump celebra que por primera vez haya paz en Oriente Medio y vuelve a amenazar a Hamas con que serán erradicados si no cesan la violencia. Hemos llegado a un acuerdo con Hamas. Se comportarán bien, serán amables y si no lo hacen, iremos y los erradicaremos si es necesario. Serán erradicados y ellos lo saben. Rusia y Estados Unidos preparan la reunión entre Trump y Putin en Budapest. Los jefes de la diplomacia de ambos países, Sergei Lavrov y Marco Rubio, han mantenido en las últimas horas una conversación telefónica que han calificado como constructiva sobre los preparativos de esa cumbre en la capital de Hungría entre los presidentes de ambos países, aunque han suspendido la reunión que tenían previsto mantener ellos a lo largo de esta semana. Mientras tanto, hoy el Parlamento Europeo va a debatir con la Comisión sobre el uso de los activos congelados rusos para reconstruir Ucrania. En Francia, el expresidente Nicolas Sarkozy entrará hoy en prisión, donde tendrá que cumplir una condena de 5 años impuesta por la financiación de su campaña que le llevó al Elíseo en 2007 con dinero del régimen libio de Muammar Gaddafi. Antes de ingresar en prisión, Sarkozy, que sigue defendiendo su inocencia, era recibido por el presidente francés Emmanuel Macron. Para empezar, ayer por la noche expresé mi apoyo y mi determinación. Tendré ocasión de volver sobre este tema cuando esté en territorio francés. En cuanto a Nicolas Sarkozy, siempre he sido muy claro en mis declaraciones públicas sobre la independencia del Poder Judicial. En el papel que me corresponde, pero era normal que desde el punto de vista humano recibiera a 20 de mis predecesores en este contexto. Y en España sigue la confrontación entre los autónomos y el gobierno a pesar de que el Ministerio de Seguridad Social ha rectificado su propuesta sobre las cuotas. El Ejecutivo propone ahora congelar en 2026 las cuotas de los autónomos que ganan menos. El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, celebra esta medida, pero critica que el gobierno no mejore la protección social de este colectivo. Y ok a las tablas, pero mientras que no se corrijan los errores del año 2023, mientras no se equipare el derecho a la protección social, nosotros no vamos a llegar a un acuerdo. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Tailandia, Estados Unidos, Japón, Islandia. Hola, soy Plex. Si algo me apasiona es dar vueltas, sobre todo al mundo. He dado tantas vueltas que he estado en más de 60 países. Pero a lo que no le doy ni una vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Ven ahora al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 17 con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 14 de enero de 2026. Santander, es el momento. No le des más vueltas.
Ahora con Hyundai, la libertad ya no es solo salir de la ciudad, también es poder entrar en ella. Disfruta de la libertad de moverte sin restricciones con la gama híbrida y eléctrica de Hyundai. Y conduce un i20 híbrido desde 95 € al mes durante 48 meses. Financiando con Banco CTLM hasta el 31 de octubre de 2025. Infórmate en Hyundai.es. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Ven a probar el nuevo restaurante y bar de tapas Barbudo en Príncipe de Vergara 57. Disfruta de nuestras empanadillas caseras o de nuestro bikini de rabo de toro con queso y rúcula acompañado de una gran variedad de vinos por copas. Barbudo, calidad y tradición en pleno barrio de Salamanca. Reservas en barbudo.com o llamando al 614 28 10 71. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con Intereconomía Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana. Con Elena Fraile. En Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Bueno, vamos allá. Tertulia en Radio Intereconomía, en Capital Intereconomía, espacio de análisis, de reflexión, 8 y 17 minutos de la mañana. 7 y 17, ya estaba yo dando al reloj muy para atrás ahí en Canarias y no es para tanto. Me acompaña Fernando Gómez Carcerrada. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, estabas atrasando ya la hora del sábado. Me estaba anticipando. Es que ya sabes que algunas mujeres vamos un poco por delante, ¿no? Nos hemos precipitado. Oye, en Japón, que tienen una mujer ahí, nueva primera ministra. Hablando de mujeres que van por delante, es una noticia muy interesante, muy bien. Además, en una sociedad tan sumamente, una mentalidad muy tradicional, muy conservadora, dentro de su revolución tecnológica y todo lo que quieras, pero bueno, es muy curioso, muy interesante. Oye, yo tengo amigos que viven en Japón y me dicen que eso de la revolución tecnológica que no es para tanto, al menos, por ejemplo, en el sector financiero y también en todo lo relacionado con la administración, me dicen que todavía hay mucho que se hace a papel y a boli. Sí. Que yo digo, no me lo creo, me estás mintiendo. Sí, puede ser, pero bueno. Pero componentes electrónicos, todo lo que significa el mundo, por ejemplo, de animación. Mis hijos, como con el tema, pues son unas sociedades, el primer tren bala que hubo, son sociedades tremendamente... Esa es una dualidad, tecnológicamente muy revolucionaria y luego eso lo combina con una tradición y un tremenda. Respeto a los mayores. Sí. Bárbaro. Pues me voy a ir a vivir allí. Me voy a ir a vivir allí. Bueno, si tú estás hecho un pipiolo. Pero llegaré a mayor, si Dios quiere. Bueno, me acompaña también Juan Avellán. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hoy hacía mucho que no te veía. Sí, llevaba bastante. Sí, además se me echa largo. Oye, qué gusto. Me interesa. El diario Expansión hoy cuenta que el gobierno va ahora a ceder las OPAs, las ofertas públicas de adquisición de acciones al Banco de España desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores. ¿Esto qué significa? Esto es un mandato que tiene de la Unión Europea y además que tiene que transcribir antes de diciembre del 26, como siempre vamos ajustados de tiempo y mal. Significa que una OPA de un banco grande iría directamente al Banco Central Europeo y si es de uno pequeño iría al Banco de España.
Entonces, ya no sería el gobierno el que metería los pies en el tema. Y cuando digo los pies es porque después de las actuaciones que todavía están pendientes por parte del Banco Central Europeo, de la Unión Europea, de la Comisión Europea, de las posibles sanciones que vamos a tener, pues lo iremos viendo. Esto es una de las consecuencias. Bueno, y posibles operaciones, porque después de la OPA fallida de BBVA sobre Sabadell, ¿tú crees que más pronto que tarde veremos una gran operación en el sector bancario español con protagonista Banco Sabadell? Banco Sabadell, pues los bancos medianos son muy medianos y aquí tendremos que ir cada vez mayor a una concentración hasta que empiecen las fusiones intraeuropeas. Hoy hablaba uno de los periódicos, hablaba de una posible fusión entre Unicredit y BBV. Pues porque ya los bancos italianos lo han hecho muy bien, los bancos a mí me españoles parece, o sea, ya una operación entre dos bancos del mismo país, ya hemos visto lo que ha pasado, ha dado para un culebrón 17 meses con todo el mundo ahí metido, todo el mundo opinando y al final no ha salido. Imagínate una transfronteriza cuando hemos visto también entre bancos alemanes e italianos otro culebrón para otra serie. Estamos en Europa en el peor momento de fusiones bancarias. Esto me recuerda a la época del 2005, cuando BBVA intentó comprar Banco Nacional di Lavoro y el gobernador del Banco de Italia acabó condenado a 3 años y medio de cárcel por las actuaciones que tomó para evitarlo. Y el banco al final acabó en manos de Crédit Agricole, Banco Nacional di Lavoro, y bueno, fue los peores momentos para poder hacer una crisis y seguimos igual. No, yo estoy completamente de acuerdo, además con lo que decías tú, Susana. Es decir, una fusión transfronteriza es algo ya de ensoñación completa. Mira, en la Ley de Sociedades de Capital desde hace ya años existe una figura que es la sociedad europea. Tú puedes constituir una sociedad, bueno, pues que tenga su domicilio en Berlín, luego que la cambies a Madrid. Yo no conozco ninguna. No sé de nadie que haya constituido una. Que las habrá. Pero, es decir, son temas tremendamente complejos. Y aquí a la vista, lo que decía antes Juan, a la vista de cómo se ha desarrollado más de un año y medio el intento de fusión con los resultados. Hay un recurso interpuesto, no sé si es en la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, sobre las medidas del Gobierno, más la investigación del Banco Central Europeo. A la vista del resultado que ha dado, aquí todos tenemos que empezar a pensar cómo mejorar esto muy mucho, pero muy mucho. Oye, enseguida vamos a hablar con Lorenzo Amor, el presidente de ATA, la Federación de Trabajadores Autónomos. Ayer decía que veía como algo lógico el congelar las cuotas a los autónomos. Celebraba haber parado el sablazo de esa subida de cotizaciones a los autónomos. Veremos, a ver qué nos cuenta, cómo fue la reunión, qué va a pasar a partir de ahora, cuál es la situación de los autónomos. Enseguida hablamos con él, pero antes 2-3 cositas de actualidad que nos ha mantenido en las últimas horas con el corazón pues en un puño. Lo de Amazon Web Services. Oye, ¿qué dependientes somos de la tecnología, de la nube o de de todo tipo de tecnologías? Porque ayer veíamos, mira, nosotros utilizamos mucho pues una aplicación que es el Canvas para hacer montajes, ¿no? Para hacer las cartelas y las carátulas para los vídeos de YouTube, pero también pues para el Fortnite o bueno, muchas compañías almacenan sus datos en Amazon Web Services. Es la verdad lo más potente dentro de lo que es la matriz Amazon. Y ayer se cayó durante unas cuantas horas. Esto, o sea, la dependencia es brutal de la tecnología. Una dependencia brutal. Menos mal que fueron solamente 4 horas y que se consiguió arreglar. Pero aquí lo que hemos aprendido es una lección. Y es a diversificar. No puede estar todo tan concentrado en Amazon, no puede estar la situación así. Y en lo que esto, pues ha sido, yo creo que ha sido, lo voy a poner en positivo. Voy a decir que es una buena noticia porque lo que hemos aprendido es a diversificar, a tener distintas nubes. Dicen que hay que concentrarlos más porque evitas tener mayores problemas, concentrar dentro de esa compañía, pero lo que hay que tener es, hemos aprendido que hay que tener una diversificación para evitar que nos ocurra sí, esto. Perdón. Ya sé que no es lo mismo, pero aquí ya tenemos el segundo aviso. Tenemos el apagón de abril y ahora. Y debimos aprender, y no hemos aprendido, y yo el primero, bueno, pues que hay que tener una
ruptura de esa dependencia tan brutal, que hay que tener dinero en casa, que hay que tener medios alternativos. Y lo de ayer, pues bueno, pues demuestra la fragilidad en la que estamos metidos, que por otro lado, vamos a ver, la tecnología es algo maravilloso, es fantástico, o sea, es lo que nos permite haber avanzado muchísimo y nos permite una vida cómoda, pero tiene ese inconveniente, que es que tienes que o diversificar o no tener esa gran dependencia o tener alternativas a eso que te está pasando. Ayer había mucha gente, salía en las televisiones, pues que paga el pan, que vale 1,60 o 1,80, con la tarjeta de crédito, y que no se podía llevar el pan. Claro, entonces, o le fiaban o le y tal, entonces, pero miles de casos, o echar gasolina, es decir, que solo se acepta metálico. Pues, yo normalmente no llevo dinero, nada más que para lavar el coche, que seguimos como en Breaking Bad, que son los únicos sitios donde hay que pagar en efectivo, pero es el único sitio donde llevo dinero, y hay veces que es que no lavo el coche porque no tengo dinero en efectivo. Y la gente joven todavía menos, ¿eh? Mucho menos. La gente joven no sabe ya lo que son los seguros, los billetes. Yo no pago ni el pan, como bien dices, nada, absolutamente nada. Lo llevo siempre, no llevo dinero, salvo cuando lavo el coche. Yo sí llevo dinero, sí. Oye, mencionabais también lo del tema del apagón. Que ahí fue como otra alarma de lo dependientes que somos del sector energético. Ahora sobre la mesa está el tema del cierre de Almaraz. Parece que todas las compañías eléctricas se reúnen con el Ministerio, con el Gobierno, para pedir que Almaraz siga abierta. O sea, ¿cómo veis esto? ¿Lo van a conseguir? ¿El Gobierno va a ceder? ¿Por qué? ¿Es necesario? ¿Es imprescindible para una mayor independencia energética, para una mayor autodependencia energética, para unos menores costes? Yo lo que creo es que ya no estamos en una época en la que la energía nuclear era de derechas o de izquierdas. Y esto Europa ya lo ha obviado de una forma importante. Eso se ha acabado. Lo que tenemos que buscar es cuál es el mix óptimo de la energía en España y qué tenemos que hacer ahora mismo. Y no están por la labor. Ese es el problema, que no se está por la labor. Hay que tomar medidas, hay que evitar siguientes apagones, y para ello la situación actual nos dice que hay que renovar el tema de las centrales nucleares. A nadie nos gusta todos los residuos que puedan dejar en los años y años que duran los residuos nucleares. Bueno, no nos gustará, pero es algo que no nos queda más remedio hasta que esto no se pueda aclarar, pero no podemos quedarnos fuera y tener problemas como los que hemos tenido de apagones. Fíjate, salía el otro día en televisión que Almaraz da servicio de luz a 4 millones de hogares. 4 millones. Es decir, cortar eso puede suponer una merma tremenda, pero aquí hay un problema, como siempre en este país, de carga ideológica de las situaciones. Yo o no me he enterado o no lo he leído, no lo he visto, pero no he recibido ninguna explicación técnica / económica / financiera de por qué se quiere cerrar Almaraz. Lo que sí estoy escuchando es que la energía nuclear es problemática, no es la solución, hay que optar por las energías alternativas, y en Europa, como antes comentaba Juan, han cambiado totalmente el discurso, porque la energía nuclear pasa a ser energía verde, dentro de esas energías que son interesantes para que los países las proyecten en sus diferentes economías. Todo el mundo que entiende del sector, de las grandes compañías eléctricas, está diciendo, no, vamos a darle otra vida, vamos a esperar más, y el gobierno o quien tiene que decidir este tema, vuelvo a repetir, no da esas razones técnicas financieras que sustenten el por qué se tiene que cerrar esto, y lo que es peor, dejar también, sin olvidar, a toda esa comarca que vive mucha gente de ello, que se ha embarcado en muchas aventuras empresariales por ello desde hace ya años, y sin dar solución al tema. Y luego vienen las otras, claro, si cae Almaraz, pues caerán las otras. Ya. Me voy a publicidad, 2 minutos para las 8:30. Publicidad, y a la vuelta hablamos con Lorenzo Amor. Hola, estoy saliendo, recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Renta 4 Gestora celebra el próximo 23 de octubre, por cuarto año consecutivo, su Mesa de Expertos. Un evento online en el que los gestores darán respuesta a las inquietudes de los inversores de cara a 2026. Descubre cómo afectarán a tus inversiones el impulso de la IA, la enorme deuda pública de los países desarrollados y la política monetaria de los bancos centrales. 3 titanes obligados a entenderse. Te esperamos el jueves 23 en la Mesa de Expertos de Renta 4 Gestora. Sigue la retransmisión en directo desde las 5:30, reservando tu plaza en renta4gestora.com. Renta 4 Gestora. El mundo cambia. Nuestros valores no. Me muero por probar ese restaurante de moda. Pues yo voy la semana que viene gracias a la tarjeta Platinum de Amex. ¿Y eso? Por ser titular Platinum, ahora nos invitan a 2 cenas al año en restaurantes de alta cocina. Busca en tu navegador Amex Platinum. Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda web y app. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. 8:31 de la mañana. Vamos con el tema de los autónomos. Marcha atrás del Ministerio de Seguridad Social tras el vendaval provocado por la propuesta de subida de cotizaciones a los autónomos para el año 2026. Tras poner sobre la mesa un primer planteamiento que establecía un aumento de las cotizaciones para el colectivo de hasta 2.474 euros durante el próximo año, el departamento de El Masait ha rebajado considerablemente sus expectativas después de las críticas recibidas por parte de las asociaciones de autónomos, también críticas recibidas por algunas fuerzas políticas. Me acompaña Lorenzo Amor, presidente de ATA, la Federación de Trabajadores Autónomos. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Más tranquilos? Bueno, a ver, nosotros no es que estemos más tranquilos. Quien ha puesto este tema en el debate ha sido el propio gobierno. Nosotros no esperábamos que estuvieran ninguna tabla encima de la mesa, ni la que presentaron el lunes pasado, ni la que han presentado esta semana. Lo que estábamos pendientes era de que solucionaran los errores del año 2023, que son muchos, de la regularización del año 2023, que cumplieran la disposición, la recomendación 4ª y 5ª del Pacto de Toledo, que hablaba de equiparar la protección social. Los autónomos ya han cumplido, ya cotizan por ingresos reales, por ingresos fiscales, y quien no ha cumplido es el gobierno, que no ha equiparado los derechos de los autónomos a los asalariados. Y bueno, sorprendentemente la pasada semana puso encima de la mesa una tabla de cuotas que, bueno, contó con el apoyo de algunas organizaciones de autónomos, pero con el rechazo frontal de ATA. Y fruto de esto, pues yo lo califiqué de un sablazo. Ayer dije que hemos parado el sablazo, pero que no es suficiente. Que si no hay equiparación de los derechos en protección social a los asalariados, pues de nada nos sirve las tablas. ¿Por qué sacó esto la semana pasada el Ministerio? ¿Por qué se descolgó pues con esta subida? Eso hay que preguntárselo a ellos. ¿Pero tú qué sospechas? O sea, tú, Lorenzo, ya llevas muchos años en esto. ¿Qué hueles? ¿Por qué? Bueno, yo creo que había prisas, ¿no? Y que lo dije el propio lunes, un afán recaudatorio, 6.000 millones de euros en los próximos años. Tú dabas un ejemplo antes, Susana. La propuesta que había para el próximo año era subir el tramo alto, ¿no? Por ejemplo, un 35% y 2.400 euros al año. En este momento la propuesta que ayer se puso encima de la mesa es subir un 2,5 y 180 euros. Bueno,
a ver, insisto, estas cuotas pueden estar en la línea de lo que nosotros habíamos dicho en el mes de septiembre, que era prorrogar para el 2026 y, si acaso, en algunos tramos, subir el IPC. Y al final, bueno, pues hay que decir que está en esta línea, pero insisto, no es suficiente, no es suficiente. Lorenzo, ¿fue muy tensa la reunión de ayer? Yo no estuve, pero también te tengo que decir que no suelo comentar de puertas adentro lo que ocurre de puertas adentro en los ámbitos del diálogo social. Bueno, me decías, hemos conseguido frenar el sablazo, pero no está todo resuelto, porque vosotros seguís insistiendo en que quedan pendientes flecos muy importantes sobre la protección social de los autónomos. ¿Qué queda pendiente? ¿Qué estáis reclamando? Bueno, como te he dicho antes, nosotros hemos cumplido. Cotizamos por ingresos fiscales. Hay una serie de tablas, 15, que van desde la base del 50% de la base mínima hasta la base máxima. Y así los autónomos, dependiendo de su tramo, pueden llegar hasta la base máxima o la mínima que tiene cada tramo. Quien no ha cumplido la recomendación cuarta y quinta del Pacto de Toledo es el Gobierno, que tenía que haber equiparado la protección. Pues ¿qué queda pendiente? El cese de actividad de los autónomos, el llamado paro de los autónomos, es una presunta estafa. Lo cotizan el 100% de los autónomos y cuando un autónomo lo necesita, al 60% se le está denegando. Hay unas condiciones que son leoninas, que no se pueden cumplir. Y voy a ponerte un ejemplo, ¿no? 5.000 autónomos cobraban entre noviembre y enero la prestación extraordinaria por el lamentable hecho de la Dana. 5.000 autónomos. Cuando le pusieron fin, el 31 de enero, pues apenas 400 autónomos son los que llegaron a cobrar el cese ordinario. ¿Pero por qué? Porque cuando solicitan el cese ordinario, es decir, la prestación por cese de actividad ordinaria, pues te exigen pérdida en el último año. Desde final de octubre hasta final de enero son 3 meses. Nadie pudo presentar pérdida en el último año, muy pocos. Y se les denegó. Los asalariados tienen un subsidio asistencial para mayores de 52 años. Es un derecho, independientemente de lo que cotiza. Ya cotiza en el salario mínimo o en la base máxima. Ese derecho no lo tiene ningún autónomo. Las mujeres autónomas mayores de 52 años en paro, que viven en hogares monoparentales y cuidan hijos, tienen un derecho asistencial. Una prestación asistencial. Las autónomas no. Las autónomas de este país no tienen permiso de lactancia. Como si fueran madres diferentes. Es evidente que... Pero además... Sí. Perdón, Susana, concluyo con esto. Pero además es que se ha producido una serie de errores en el año 2023, como te decía antes, que no se le ha planteado solución. Por ejemplo, en España hay 40.000 autónomos que ya cotizan en la base máxima y que hacen un esfuerzo extremadamente solidario de cotizar por encima de la base máxima, que son los autónomos que están en pluriactividad. Es decir, cotizan por encima de la base máxima de la Seguridad Social. En España hay 1 millón de pluriempleados que ninguno cotiza por encima de la base máxima. ¿Y los 40.000 autónomos pluriempleados sí que cotizan por la base máxima? Los familiares de autónomos, tanto los llamados autónomos colaboradores, tanto de societarios como de personas físicas, no vienen obligados a hacer declaración de renta, porque muchos viven en el hogar familiar y no tienen rendimiento. Cuando hacen la renta no declaran rendimientos profesionales. Pues estos que venían cotizando en bases superiores con anterioridad a entrada en vigor de la ley, de buena a primera, le han bajado su base de cotización a 1.166 euros. Y otro tema, muchos autónomos de los que me están escuchando pues sabrán de lo que estoy diciendo.
Entre marzo y abril recibimos las resoluciones de lo que es la regularización, sin posibilidad a poder reclamar si hubiera algún error. Es más, se han dado casos de autónomos que han reclamado y que no han pagado lo que les correspondía y le han embargado en el mes de septiembre sus cuentas, incluso su TPV. Bueno, pues esto hay que arreglarlo, antes de haber puesto encima de la mesa nada sobre cuotas. Lorenzo, o sea, esta es la situación, habéis conseguido ahí parar, como tú dices, el sablazo, pero seguís pidiendo sobre todo pues más protección para los autónomos. Has dado unas cuantas cifras que indican pues que sí, que es necesario y es un derecho. Una última pregunta, que sé que tienes prisa. ¿Cómo se está yendo? ¿Cómo le está yendo al autónomo en este año 2025? Te lo digo porque yo hablo con muchos de ellos y me dicen que muchas veces es levantar la persiana por mover el dinero, pero que entre los impuestos, los costes, en que merma la actividad, que se quedan tal cual. Que es un acto puro de supervivencia y de, bueno, pues que no hay ninguna otra opción, pero que cada vez están más acorralados. Bueno, ayer tuvimos que pagar el IVA, tuvimos que pagar los pagos a cuenta, las retenciones. Cuando hablamos de traba, es que esto hay que hacerlo cada trimestre. Sí. Lo lógico es que ya se hubiera hecho semestralmente, se hubiera quitado traba a los autónomos. Dentro de 10 días nos toca retratarnos con Seguridad Social, no solamente nuestras cuotas, sino también que pagamos lo que son la parte empresarial de nuestros trabajadores. El otro día, cuando en una entrevista en El Mundo aparece que los autónomos cotizan 4 veces más que los asalariados, no estoy ni mucho menos diciendo lo que pagan los asalariados. Lo que estoy diciendo es que no solamente pagamos nuestras cuotas, sino también el 98% de las empresas que detrás hay un autónomo, de su bolsillo sale la parte empresarial de sus trabajadores. Ahora están con el registro horario, ahora están con que si los despidos. Es que cada día es una ocurrencia nueva, cada semana. Y esto, pues está produciendo que cada día tengamos una traba más, una zancadilla más, un trámite más. Claro, la sensación de hartazgo es generalizada. Ya no solamente estamos hablando que un 40% de autónomos pues, les vaya peor que el año pasado, que estén facturando menos que el año pasado. Es que el empleo lo refleja. El autónomo y empresas de 1 a 3 trabajadores, el empleo lleva 2 años destruyéndose. Claro, a mí me parece muy bien que se hable de empresas de 50 trabajadores cuando se habla de pequeñas empresas. Pero, por favor, bajen a lo que es la realidad de nuestro tejido empresarial, en nuestra España rural. Y cuando digan, oiga, ¿qué despoblación? Vean que la despoblación viene por la cantidad de comercios, bares, negocios de autónomos que se están cerrando en el entorno rural. Porque no solamente no pueden con la asfixia fiscal, con la alza de cotizaciones, sino también con todas las trabas y las zancadillas que le están poniendo a los autónomos en este país. En la España rural y en la España no tan rural, porque sales aquí a Madrid y se nota, se palpa y se comenta. Lorenzo, que sé que tienes prisa, que muchísimas gracias por atendernos, como siempre. Cuídate mucho y a seguir peleando. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Abrazo, Susana. Chao. Publicidad y lo comentamos. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Hola, estoy saliendo. Recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco? Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. MFS Investment Management. Como pioneros en la inversión de activos desde 1924, en MFS ofrecemos una amplia gama de fondos de renta fija. Descubra nuestras estrategias y conclusiones en mfs.com/fi. ¿Cómo te gustaría el café de tu oficina? Me gustaría un café bueno y que cambie vidas. Pues eso es filantrópico. Buen café y buenas personas. ¡Qué bueno! Bueno y bueno. Infórmate de cómo el café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Renta 4 te ayuda a invertir con criterio y consistencia, con diversificación y foco en el largo plazo. El miércoles 22 de octubre de 10 a 11 de la mañana, programa especial desde el auditorio de la Fundación Renta 4 en Madrid. Carteras de fondos de inversión, seguros de vida, planes de pensiones para autónomos. Descubre ventajas, aportaciones, fiscalidad, objetivos. Porque planificar hoy es vivir tranquilo mañana. Porque desde Renta 4 y desde Intereconomía cuidamos lo que más importa. Si quieres venir, estás invitado al programa en directo. Miércoles 22 de octubre desde el auditorio de Renta 4 Banco en Paseo de la Habana 74 en Madrid. Allí nos vemos. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Bueno, que ya tenemos aquí debate paralelo durante la publicidad. Hoy tertulia con Fernando Gómez Calcerrada y con Juan Avellán. Oye, Fernando, ¿qué te ha parecido de marcha atrás? Me parece muy coherente. Yo veo dos situaciones. Uno, una gran voracidad fiscal por parte del Estado, que es tremenda. Y luego... pero con los autónomos y con todo el que se mueve. Pero ahora vamos a ir, ya verás. Es decir, y luego un tema el autónomo, la burocracia que tiene que soportar. Esa voracidad fiscal que han intentado un aumento de las cuotas que se paga la seguridad social, porque la seguridad social del autónomo, lo que paga el autónomo va en una gran mayoría para las pensiones, nada más. No hay la cobertura social que tiene el empleado por cuenta ajena. Es decir, temas de permiso, lo ha estado contando Lorenzo Amor, temas de permisos, temas de lactancia, temas de cobertura social, todo eso desaparece, en cambio tienes que pagar. Pero fíjate, yo estaba aquí viendo la tabla y estábamos hablando de que se paga poco, se paga mucho, etc. La nueva propuesta, porque antes era peor, un autónomo que ingrese 700 euros al mes tiene que pagar 220 euros. O sea, cercano al 30%. O sea, ¿quién va a pagar 220 euros ganando 700 euros? O sea, es que es inviable. Entonces, aquí, ¿cuáles son las asignaturas pendientes? Oye usted, yo pago más. Desembolso, cubro el déficit de la seguridad social, pero usted me tiene que dar coberturas. Si no, esto no funciona. Porque al final, entre lo que estoy pagando, la burocracia brutal que tengo, todas las declaraciones de impuestos, todas las trabas que me ponen para la hora de la contratación, si te metes ya en el tema del campo, del mundo rural, que antes lo habéis comentado, si te metes en el tema del campo ya el tema es para nota. Avellán. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con él en cuanto a todas las trabas burocráticas que tienen, es decir, las horas de gestión que tiene que llevar un autónomo son enormes y además encima tienen que luchar contra una seguridad social y contra una hacienda que tienen métodos persuasivos que son realmente no es el sitio, no vaya a ser que tenga yo alguna consecuencia, pero no es el sitio. Muérdete la lengua aunque te envenenes. En fin, hay que ser discretos. Pero lo que sí que hay que tener en cuenta es lo que has dicho de lo que pagan, gran parte, la mayoría va a su pensión. Y su pensión es hoy en día pueda estar en torno a 1.300, es decir, ¿cuál es la pensión media? Y que también se quejan todos los autónomos. ¿Cuál es la pensión media que tiene un autónomo? Hay otras protecciones que ya lo has visto, pero no las tienen, no las tienen. Yo ahí estoy de acuerdo, tienen que tener una equiparación de prestaciones, también tienen que pagar por esas prestaciones. Hay una cosa que es la retributividad de las pensiones, es decir, según lo que tú pagas es lo que vas a cobrar. Las consecuencias, ¿cuáles son? Que los autónomos pues puedan estar escasamente en una pensión media de 1.000 euros, en torno a 1.000 euros, y la pensión media de jubilación está en torno a 1.500 euros. ¿Por qué? Porque el autónomo cotiza siempre voluntariamente por menos.
El problema que tenemos es que las pensiones están cambiando y cada vez más los políticos tienden a machacarse el principio de retributividad, y es decir, es subir la pensión mínima y bloquear la máxima. Eso es lo que están buscando, pero incluso el Partido Popular lo intentó hacer antes de irse. Es decir, lo que no puede ser es que, oiga, aquí esto es según lo que pague cada uno, es lo que va a tener de pensión. Y lo que se está hablando es de lo que tiene que pagar el autónomo por su pensión, que es diferente de todas las defensas, de todas las coberturas de seguridad que tendría que tener, que es lo que nos han hablado. Cosilla. Igual que antes hablábamos de las nucleares, la carga ideológica, en el autónomo también hay una carga ideológica. Hay ciertos sectores de la política española que ven al autónomo, bueno, pues como un ser que está ahí, que es independiente, outsider, que gana, no se sabe el color de lo que gana. Entonces, incluso hubo unas declaraciones de Montero el otro día, la ministra, hablando de que eran los nuevos agraciados, los nuevos ricos o algo así. Entonces, hay esa idea también del autónomo, y el autónomo pues puede ser un notario, pero hay mucho autónomo que son empresillas, pues de 1 o 2 trabajadores, o el taxista, que es el autónomo. Y todo eso, hay esa carga. Que nos vamos. Bueno, Fernando Gómez Calcerrada, Juan Avellano, ya ha sido un auténtico placer. Os veo en forma. Ánimo ya por el martes. Buen día. Abrigaos un poquito. Chao, chao, adiós. Bueno. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Se prevén cielos nubosos y lluvias más frecuentes en el norte y oeste, especialmente en Galicia, donde podrán ser persistentes y localmente fuertes, aunque también se esperan lluvias en el sistema central oriental y norte de la Ibérica. Sin embargo, en el sur y sureste las precipitaciones serán escasas o nulas. Las temperaturas máximas subirán ligeramente, sobre todo en el Cantábrico, y bajarán un poco en la meseta sur. Las mínimas subirán en el este y sur mediterráneo y también en el noroeste. Bajarán en el resto. Los vientos serán moderados casi en su totalidad y con rachas fuertes en el norte de Galicia, oeste de Asturias, zonas montañosas del norte y este peninsular. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Radio Intereconomía. ¿Con cuántas personas te cruzas cada día? En nuestro país, 1 de cada 4 vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Una realidad que no siempre es visible. La de más de 12 millones de personas que hacen tu mismo trayecto, que se sientan a tu lado. En la Fundación La Caixa, acompañamos a quienes más lo necesitan, para que nadie viaje solo. Entra en quenadieviajesolo.org. Hazlo visible. Fundación La Caixa. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 8 minutos para llegar a las 9 de la mañana. Pero apertura, Ángel Lozano, ¿cómo viene el día? Buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues parece que vamos a tener consolidación de niveles después de que ayer el IBEX 35 cerrara en 15.828 puntos. Estamos a poco más de 100 puntos, a un 0,75% de alcanzar los máximos históricos del selectivo español que datan de noviembre de 2007. Tenemos noticias alentadoras procedentes de Asia. En Japón, el Parlamento confirma el nombramiento de Sanae
Takaichi como nueva primera ministra del país. Ayer el Nikkei se disparaba, hoy se ha limitado a consolidar los récords históricos. También hemos vivido avances en la bolsa china en una jornada en la que no tenemos referencias macroeconómicas importantes. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, va a dar un discurso en una conferencia sobre el clima organizada por el Banco de Noruega, pero no tenemos referencias macroeconómicas. En España ha presentado cuentas en Agas y también estaremos muy pendientes de Duro Felguera, ya que la CNMV ha suspendido cautelarmente la cotización de la compañía a la espera de una información relevante. Y en Estados Unidos continúa la temporada de presentación de resultados. Hoy vamos a conocer cuentas de Coca-Cola, Netflix, General Motors, 3M, Equifax y Philip Morris, entre otros. En España tenemos la prima de riesgo en 52 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,09%. Europa, ¿cómo viene? Despierta muy plano, con caída del 0,02% para el Eurostock 50 y subida del 0,01% para el DAX alemán. Sube un poquito más el futuro del CAC 40 francés con un alza del 0,21%. Aquí en el CAC 40 nos tenemos que L'Oréal presentará el cierre y hay previsiones ya. Se esperan que sus ventas aumenten un 1,5% a más de 10.000 millones de euros según el consenso de analistas de Bloomberg. Además, HSBC anuncia el nombramiento de David Lindbergh, ex ejecutivo de NatWest, como director ejecutivo de su filial británica. En cuanto a futuros americanos, futuros que vienen con caída del 0,14% para el Nasdaq 100 y del 0,09% para el S&P 500. Hoy vemos varios resultados: Netflix, Coca-Cola, Philip Morris y General Motors, entre otros. En cuanto a plazas asiáticas, después del nombramiento de la primera ministra, vemos al Nikkei de Tokio, que ha cerrado la sesión con subida del 0,15%, a Shanghái, que sube un 1,32%, y el Hansen, que opera también con subida del 1,33%. En cuanto a materias primas, crudo West Texas de referencia americana en 56,95, petróleo Brent de referencia europea en 60,93, onza de oro cotiza en $4.357 y cruce euro-dólar 1,1632, desfavorable a nuestra moneda. Pablo García es director de Vivacos Alpha Value. Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Susana. Y hoy el mercado, ¿qué es lo importante? ¿Dónde estás mirando? ¿Qué te preocupa? Bueno, parece que al mercado no le preocupa nada, ¿no? Porque vuelve el optimismo si es que alguna vez se fue. Porque, por supuesto, las declaraciones de Trump cada día van marcando un poco ese ida y vuelta entre las negociaciones con China. Pero sobre todo lo que más nos preocupa ahora son los resultados empresariales. Mejor dicho, no es que nos preocupe, sino que nos están relanzando. El consenso Lipper habla de un crecimiento de los beneficios del 9,3%, lo cual es extraordinario. Visto en Europa que veníamos de prever un de crecimiento a ya estar a un más 0,5%. Es decir, en las últimas 2 semanas hemos visto un cambio positivo en la tendencia de los beneficios y la concentración, que quizás es una de las cosas que me preocupa, ya que preguntamos por preocupaciones con Nvidia, Microsoft y Apple, que representan ya un 21% del Standard & Poor's. Pero bueno, hemos visto cómo Apple ha marcado nuevos máximos históricos y esto está relanzando de nuevo una vez más el optimismo a nuevos máximos. Bueno, hablas de el momento de mercado donde hay liquidez, donde hay nuevos máximos, y esta mañana leía un post en LinkedIn que hablaban de la paradoja del mercado actual, que todos están viendo burbuja, pero nadie se baja, nadie se atreve, ¿no? Es el FOMO. Pero fíjate, hablaba precisamente de las diferencias de una burbuja como la que tuvimos del .com a la burbuja actual. La burbuja actual es un tema de valoraciones, pero no tanto de las compañías que no tengan beneficios y tengamos que valorarlas por el número de clics que tienen en las webs, sino que son excesos de capital que se han utilizado en unas recompras masivas de acciones y ahora una parte se está empleando en unas inversiones mastodónticas, esperando unos retornos muy elevados, pero no se utiliza esa deuda que se utilizaba antes y apalancaba a las compañías y las hacía mucho más vulnerables desde el punto de vista del balance. Ahora son ingentes cantidades de dinero, pero es de un exceso de caja por unos beneficios que han sido y siguen siendo extraordinarios en la tecnología norteamericana. Pues Pablo, gracias. Hacemos paradita, vemos cómo va el mercado y enseguida Eva Villanueva habla contigo. Hasta ahora, un abrazo.
¿Quiere rebajar la factura de la luz y del gas? En Seguros García Ochoa, con solo enviarnos la factura por WhatsApp al 679 48 20 40, 679